Hola, ¿qué tal familia y amigos? Bienvenidos. Damos gracias a nuestro Dios por este espacio, por este momento, por este día que nos permite juntos reunirnos para meditar en la verdad de su palabra. Esperamos con mi esposa Pili que hayan tenido una excelente semana, que todo marche muy bien y bueno, mucho ánimo. Si estás esperando una respuesta de parte de nuestro Dios, si estás aguardando que las cosas que has encomendado en sus manos puedan ver una respuesta, aguarda. No dudes, no temas. Recuerda que hemos confiado en un Dios que es bueno, que es ese Padre que se compadece de nosotros y que está ahí para ayudarnos y desde luego para mostrarnos siempre su voluntad. Así es de que vamos a orar para aprender de Él en esta mañana y les invito por favor para que tengan sus aparatos celulares ojalá en silencio para que no les distraiga, y también espero que ya hayan alistado el pan y el jugo para que al final podamos compartir juntos la cena del Señor. Dicho esto, oremos por favor y pidámosle con devoción que nos enseñe por su palabra. Padre, aquí estamos reunidos, este grupo de amigos, de hermanos, de hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, que deseamos ser enseñados por ti. Te agradecemos de antemano por el don de la vida y por darnos hoy el privilegio de reunirnos en torno a tu palabra. Gracias por lo que fue la semana que finalizó. Gracias por cada situación en donde pudimos ver, Señor, tu obrar. Y gracias aún por lo que sabemos que estás haciendo en nuestro corazón y en el corazón de aquellas personas que nosotros amamos. Te ruego, Padre, para que este medio virtual funcione muy bien, para que haya comprensión de parte de nosotros, de tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos dé esa claridad, Señor, y para que no tengamos ningún tipo de percance tecnológico. Ayúdanos, por favor, a atender a esa verdad tuya. Afírmala en nuestro corazón, Señor. Aumenta nuestra fe. Y en medio de cualquier situación que estamos viviendo, por favor, ayúdanos a seguir confiando en tu providencia. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, bienvenidos a todos los que están ingresando en estos momentos. La semana pasada compartí una enseñanza acerca de cómo tratar, cómo afrontar el abatimiento. ¿Saben? Si nosotros no hacemos frente al abatimiento y a sus consecuencias, podemos caer en algo mayor, podemos caer en la desesperanza. Pero si aún caemos en la desesperanza, también hay una forma de hacer frente a ella. Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo actuar en la desesperanza? Voy a comenzar leyendo la definición de desesperanza. La desesperanza es definida como estado de ánimo de una persona que se ha desvanecido, que se desespera. Es una alteración extrema del estado anímico que nos impide reaccionar de una manera positiva frente a los problemas de la vida, produciendo desánimo y desmoralización frente a los retos de la vida. Significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. Se refiere a un estado mental en el que uno cree que no hay solución alguna para la situación que le apremia. Si tú en este momento te encuentras en esa situación de desesperanza, quiero animarte que el pasaje de hoy, que la palabra de hoy, te ayude a ti y a mí cuando nos sintamos de esa manera. Vamos a estar escudriñando en el libro del profeta Jonás. Ubícate allí, por favor, Jonás. Seguramente para todos es familiar, ¿verdad? Este pasaje o este libro de Jonás. Todos conocemos, tal vez desde niños, lo que se nos enseñó, y hay hasta canciones hechas hablando de Jonás.
pero desde luego hoy vamos a estudiar lo que nos dice la Escritura. El capítulo 1 del libro de Jonás, todos lo sabemos, ¿no? Nos narra cuando Dios llama a Jonás con el deseo de que se dirigiera a la ciudad de Nínive a predicarle a todos los habitantes de esta ciudad, porque desde luego estaban bajo el yugo del pecado y necesitaban conocer la esperanza, o más bien el mensaje de Dios de reconciliación. Dice el capítulo 1 de Jonás que él se niega, no de forma expresa, pero sí que aborda un barco hacia el sentido opuesto de Nínive, hacia Tarsis concretamente, pretendiendo, ¿no?, huir de esa misiva o esa encomienda o ese encargo que Dios le había dado. También dice el capítulo 1 que entonces Dios envía una fuerte tormenta que hace que todos los tripulantes del barco teman, arrojan todo lo que tienen allí, todas las provisiones seguramente, y por último Jonás dice: no, arrójenme a mí porque yo soy el causante de esto. Es Dios el que está haciendo mover este barco para que yo vaya a Nínive. Lo dice a manera de paráfrasis. Entonces Jonás es arrojado al mar, ¿no? Y no era un mar cualquiera, el mar estaba embravecido, impetuoso. Pero vamos a estudiar lo que dice el capítulo 2 en los versos 2 al 9. Ubícate ahí, Jonás 2, del 2 al 9, y voy a estar leyendo los pasajes de hoy en la traducción Palabra de Dios para Todos. Jonás 2, del 2 al 9, Palabra de Dios para todos. Voy a dar lectura inmediatamente. Dice Jonás: clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda y me escuchaste. Me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. La corriente me envolvía y todas tus olas poderosas pasaban sobre mí. Pensé: me has echado de tu presencia, pero así todo yo seguiré rogando hacia tu santo templo. Dice el verso 5 de capítulo 2: las aguas me envolvieron hasta el cuello, estaba cubierto de mar por todas partes, las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos, y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que adoran ídolos inútiles han dejado tu fiel amor, pero yo con gratitud te alabaré y te ofreceré sacrificios. Cumpliré la promesa que te hice. La salvación viene del Señor. Así que hoy quiero hablar tres cosas de este pasaje que acabo de leer acerca de cómo actuar en la desesperanza. Como lo dije antes, la desesperanza es producto de eso, ¿no? De perder toda esa confianza, o de creer que lo que estamos viviendo no tiene solución. Lo primero que hace aquí Jonás, como podemos ver en el texto, y que es el primer aspecto de cómo actuar en la desesperanza, es rendir nuestro corazón al Señor. Cuando vemos que Jonás dice aquí, oró al Señor desde el estómago del pez. Lo había devorado este pez gigante, y lo que describe Jonás es lo que estaba pasando en el interior de ese pez. ¿Cómo se sentía él? Lo leí. Las algas se le pegaban, obviamente estaba allí dentro, encerrado dentro de ese gran estómago de este pez. Pero dice aquí que desde ese lugar, allá encerrado, cautivo, sin forma de salir, sin tener esperanza, tal vez esperando a ser digerido por este gran pez, dice: clamé a ti en medio de mi angustia y me contestaste. Mírenlo cómo se sentía Jonás. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda. Jonás pensaba ya en un momento dado que iba a morir, que no había para la escapatoria.
Él no tenía ni idea que ese pez después lo iba a vomitar en una playa cerca a Nínive para cumplir su propósito. Pero es en ese momento de tensión, de angustia, como dice aquí, que él ora. Ahora piensa por un momento, ¿cómo te sentirías tú en el lugar de Jonás? Tal vez clamarías, Dios, ¿pero qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué me está sucediendo esto? Tal vez hoy te encuentras tal vez igual encerrado o encerrada en esa situación en la cual no ves salida, en la cual te sientes atrapado o atrapada. Mi querido amigo o amiga, Jonás dice, yo clamé en medio de mi angustia y Dios me contestó. Así es de que esto es lo primero que debemos hacer. Mira, cuando viene la desesperanza, producto del abatimiento, producto de la pérdida de fuerza, de la confianza en el mismo Dios, necesitas rendir tu corazón al Señor y volver a clamar a Él. Recuerda que Jeremías capítulo 33 claramente dice, clama a mí y yo te responderé. Pero quiero leer 2 salmos juntamente contigo que tiene que ver con esto de rendir el corazón al Señor por medio de la oración. Salmo 39, verso 12. Salmo 39, versículo 12. Dijo el salmista, Señor, escucha mi oración, escucha mis lamentos, no ignores mis lágrimas. Soy solo un viajero que pasa por esta vida contigo. Como todos mis antepasados, soy solo un habitante temporal de este mundo. David se estaba sintiendo igual, recuerden, y lo conocemos de memoria, la situación en la que él estaba, en esa permanente búsqueda de refugio, cómo se sentía encerrado en esas oscuras cuevas, cómo se sentía aprisionado y esperando en qué momento Saúl llegaba por él. Y por eso le dice, escucha mi oración, escucha mis lamentos. Aún lloraba porque dice, no ignores mis lágrimas. Y esto no es algo hipotético, es real. David derramaba su corazón. Y sabes, muchas veces en medio de esa desesperanza, lloramos y gemimos, no entendemos. Alguien esta mañana me decía eso, me decía, pastor, no entiendo lo que estoy pasando. No le estoy reclamando a Dios, pero no lo entiendo, pero no veo esperanza. Y quiero decirte a ti, que hablaste conmigo esta mañana, hay esperanza. El Señor no ignora tus oraciones. Mira lo que dice el Salmo 130 en los versos 1 y 2. Señor, te pido ayuda desde lo más profundo de mi ser. Señor, escucha mi voz, escucha mi grito de súplica. Noten aquí entonces esa actitud del salmista. Desde lo profundo de mi ser, Señor, te suplico, te ruego, te imploro. Eso es rendir el corazón al Señor, querido amigo o amiga. Es sacar todo eso que hay dentro y es decirle, Señor, me siento así, como lo acabo de leer hace un momento, pero tú escucha mi oración, ten misericordia y ayúdame. Como te repito, si te sientes atrapado o atrapada en alguna situación, hay salida. No te desesperes, no te rindas ni por difícil que sea la situación, porque el Señor está ahí para ayudarte. La segunda manera de actuar frente a la desesperanza es recordando desde luego las promesas de Dios. Entonces, primero rindiendo el corazón a Él por medio de oración. En segundo lugar, recordando sus promesas. Después de que Jonás describe cómo se siente, él dice que siente que la corriente lo envolvía y que las poderosas olas estaban sobre él. Miren que Jonás llegó a pensar, dice el verso 4, pensé que me habías echado de tu presencia. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? A menudo, ¿verdad? A menudo decimos, ¿será que Dios no escuchó mi súplica? ¿Será que está bravo conmigo? ¿Qué habré hecho de mal que no atiende mis ruegos? No es nada de eso, querido amigo o amiga. El Señor se ha escuchado y nunca, escúchame, el Señor jamás nos echará de su presencia. Desde luego, si somos sus hijos, si hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, si hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, si nosotros hemos creído en sus promesas y que necesitamos recordar en situaciones como la que estoy hoy compartiendo. Pero en medio de esa situación,
de cómo se sentía Jonás, él toma una decisión. Recordemos el verso 7 de Jonás 2. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo me acordé. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿saben? Él, por eso es tan importante, por eso es tan vital y por eso insistimos tanto y animamos tanto a las personas que estudien la palabra de Dios, que día a día nos sumerjamos en esa profundidad de la palabra de Dios, que cada vez nos nutramos más y más, nos llenemos más y más, porque esa es la única fórmula para poder mantenernos a flote, y además es de allí donde el Espíritu Santo nos recuerda. Recordemos muy bien las palabras de Cristo cuando Jesucristo habló a sus discípulos de que no se entristecieran, de que el Padre enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos, y que el Espíritu Santo no solamente les enseñaría las cosas nuevas, sino que les recordaría lo que Cristo les había enseñado. Así de que cuando nos sintamos hundidos en el mar de la desesperanza, cuando nos sintamos abandonados, con el agua al cuello, como lo decimos coloquialmente, necesitamos recordar las promesas de nuestro Dios. Mira lo que dice el Salmo 105, del verso 1 al 3. Salmo 105, del 1 al 3. Den gracias al Señor, alaben su nombre, cuéntenles a las naciones lo que ha hecho, entonen canciones de alabanza a Dios, hablen de las maravillas que Él hace, siéntanse orgullosos de su santo nombre, que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Y en los versículos siguientes de este precioso Salmo 105, lo que hace el salmista es recordar todo lo que Dios hizo a favor de Israel cuando estaban cautivos en Egipto. Cómo mostró esas 10 maravillas a Israel, esas 10 plagas para los egipcios, cómo los sacó con ese brazo extendido, con ese poder, y cómo los llevó en el día con la nube y en la noche con esa columna de fuego, señalándoles el camino, y cómo nutrió sus cuerpos también con el maná del cielo y con las codornices como carne cuando le pedían. Dice, todas las señales, dice aquí, cuéntenle a las naciones las maravillas que Él hace. Y aquí, a manera de resumen, el versículo 5 dice, recuerden sus señales y milagros y las decisiones que ha dictado. El verso 9 y 10 del Salmo 105 dice, mantendrá el pacto que hizo con Abraham, la promesa que le hizo a Isaac, y luego la confirmó como ley a Jacob, como pacto eterno para Israel. Dice el verso 43, que Dios sacó a su pueblo elegido y que salieron felices dando gritos de alegría. Y el verso 44 dice que luego les dio la tierra en la que otros vivían y que recibieron lo que otros habían trabajado. Dios no ha cambiado. Dios quiere que recordemos sus promesas porque Él no cambia. El profeta Miqueas, en su libro, capítulo 7, del 1 al 7, describe la situación que estaba viviendo. A mí me llama mucho la atención este texto de Miqueas 7, del 1 al 7, si pensamos que fue escrito 750 años antes de Cristo. Y cuando lo leamos juntos se darán cuenta que es parecido a lo que estamos viviendo en el presente. Voy a leerlo de una vez, Miqueas 7, del 1 al 7. Miren lo que dice aquí el profeta. Me siento muy mal. Me siento como si estuviera en un campo del que ya se ha recogido todo el fruto, como si estuviera en un campo del que ya se han recogido todas las uvas. No quedan racimos de uvas para comer, ni esos higos frescos que tanto me gustan. Ya no quedan hombres fieles en la tierra. ¿Algún parecido con la realidad? No quedan personas honestas. ¡Wow! Todos están planeando cómo agredir y asesinar. Se atrapan con redes los unos a los otros. La gente es hábil para hacer el mal con sus manos, dice el verso 3 de Miqueas 7. El funcionario exige dinero y se soborna al juez.
Los líderes importantes hacen las leyes a su conveniencia y todas ellas se cumplen. Los mejores de ellos son como arbustos llenos de espinas. Está hablando de los gobernantes de esa época. Los más honestos de ellos son peor que una planta torcida cubierta de espinas. Si estos son lo mejor de ellos, ¿cómo será lo peor? Decía yo. Se acerca el momento en que anunciaron tus centinelas. Llegará pronto el día de la desgracia, dice el profeta, los perversos serán presa de la confusión. No creas en tu vecino, no confíes en tu amigo. Ten cuidado de lo que dices a tu esposa, incluso cuando la tengas abrazada. El hijo despreciará al papá, la hija se rebelará contra la mamá, la nuera se pondrá en contra de su suegra, y los enemigos de cada cual estarán dentro de su propia familia. 750 años antes de Cristo. Pero yo, dice Miqueas, estaré alerta, esperando al Señor. Pacientemente esperaré en Dios, mi Salvador. Él me escuchará. ¡Wow! Hermoso esto, ¿verdad? Describe con crudeza lo que estaba sucediendo, que es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día. Por eso la palabra de Dios nos dice, maldito el hombre que llegue a confiar en el hombre. Llámese gobernante o como se llame. Porque alguien que no tiene el temor de Dios jamás actuará con justicia y rectitud. Alguien que no ame a Dios por encima de cualquier cosa jamás pondrá a Dios primero. Alguien que no tenga en cuenta la palabra de Dios, desde luego, se apoyará en su propia prudencia, en su propia sabiduría o en consejos de terceros que no tienen el temor de Dios. Así que recuerda el versículo 7 de Jonás 2. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y el tercer aspecto de cómo actuar en la desesperanza es descansar en el cuidado de Dios. De nuevo, Jonás 2, 8 y 9. Los que adoran ídolos inútiles han dejado tu fiel amor, pero yo con gratitud te alabaré y te ofreceré sacrificios. Cumpliré la promesa que te hice. Y dice Jonás, la salvación viene del Señor. Aunque tenía sus debilidades, Jonás demostró una gran estabilidad espiritual. No solamente en la forma en que oró, como lo vimos al principio, o al recordar las promesas de Dios, como lo acabo de mencionar, sino que confió en el poder de Dios para liberarlo. Eso mismo hizo el salmista. Lee conmigo el Salmo 40, versos 16 y 17, por favor. Salmo 40, versos 16 y 17. Que los que buscan tu ayuda encuentren dicha y felicidad. Que los que aman tu salvación puedan alabarte siempre diciendo, cuán grande es el Señor. Señor, ten compasión de mí, aunque sea tan solo un hombre pobre e indefenso. Dios mío, subraya eso en tu Biblia, tú eres quien me ayuda y quien me salva. De igual manera, la paz de Dios nos ayudará a ti y a mí si reaccionamos ante cualquier circunstancia adversa con toda oración y ruego, con toda súplica y con acción de gracias, como lo dice Pablo en su carta a los Filipenses. Aún estando dentro del pez, Jonás recordó quién era Dios y los votos que había hecho. Su mente se enfocó en Dios. No pasemos por alto que nuestra manera de pensar siempre afectará nuestra manera de actuar. Como seres humanos, a menudo somos presa de la preocupación. Y el diccionario popular define preocupación como un estado de desasosiego, de inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. Recordemos que las preocupaciones mal manejadas pueden llevar a estados de insomnio, de angustia e incluso de neurosis
dicen muchos científicos. Ahora escucha esto y atesóralo en tu corazón, por favor. La mayoría de las personas suponen que la preocupación es el resultado de pensar demasiado, pero en realidad es el resultado de pensar muy poco en la dirección correcta. Lo repito, la mayoría de las personas suponen que la preocupación es el resultado de pensar demasiado, pero en realidad es el resultado de pensar muy poco en la dirección correcta. Cuando ustedes y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra del Señor que tenemos la mente de Cristo. Así que nuestra forma de pensar debería estar impregnada de pensamientos divinos y sobrenaturales. Gracias al Espíritu de Dios en nuestra vida, ustedes y yo podemos pensar a un nivel espiritual y no de manera carnal como lo hacíamos antes. En la práctica se trata de hacer lo que está a nuestro alcance y hacerlo con integridad. Todo lo demás, dejárselo en las manos a Dios, ya que Él, como dice Pablo en su carta a los Efesios, puede hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Si centramos nuestros pensamientos en las dificultades y vicisitudes de la vida cotidiana, podemos con facilidad caer en estados de incertidumbre y desánimo, desesperanza. Pero si decidimos enfocar nuestra mente en las cosas que no se ven, es decir, las espirituales, y confiamos en la suficiencia de nuestro Dios, entonces podremos vivir en paz. Annie Flint Johnson, una escritora norteamericana que nació en 1866 y quien sufrió una penosa enfermedad de la cual nunca se recuperó, escribió el siguiente poema que luego se convirtió en un himno. Ella dijo: su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la pena es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desalentarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor. En su inmensa gloria abunda su gracia y abunda su amor. Maravilloso, hermoso. Así que tengamos esto muy en mente, muy en cuenta. 3 cosas para que tú y yo tengamos en cuenta cuando nos encontremos en situaciones que amenacen nuestra esperanza y por ende nuestra estabilidad espiritual. Frente a cualquier situación que te está produciendo o te produzca desesperanza, rinde tu corazón al Señor. Recuerda siempre sus promesas en segundo lugar y en tercer lugar, descansa en su cuidado. Démosle gracias al Señor y preparémonos para compartir la cena que Él instituyó como recordatorio del acto de amor que hizo a nuestro favor. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra que es viva y es eficaz para nosotros. Tal vez muchos de los que están escuchando este mensaje hoy se encuentran en esa condición de desesperanza. Tal vez muchas personas que están hoy conectadas, Señor, se sienten de esa forma, desanimadas, desmoralizadas y donde no encuentran tranquilidad. Señor, ayúdales que así como Jonás puedan rendir su corazón a ti, que recuerden en esos momentos las promesas que están en tu palabra y que descansen en tu amoroso y permanente cuidado. Gracias porque tú eres ese Padre comprensivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y gracias porque tu paz
puede hacer las cosas mucho mejor que lo que podamos hacerlas nosotros. Bendice a cada persona, Señor, y al igual que a mí, renueva sus fuerzas, multiplica su aliento, Señor, y ayúdales a salir adelante con la mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Cristo, amén. Hoy vamos a compartir la cena del Señor. Estaba recordando esa esperanza que ustedes y yo jamás podemos perder, así nos llegue el agua al cuello, como lo decía en este mensaje. En la carta a los Hebreos, el capítulo 10, en los versos 19 al 23, el autor nos recuerda lo siguiente: hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Hermoso, ¿verdad? Recordemos entonces que Jesús, como dice aquí el autor a los Hebreos, abrió ese camino a través del velo. Ahora tú y yo tenemos acceso al trono de Dios por la obra salvífica de Jesucristo. Si tú has creído en Jesucristo, aceptaste como tu Señor, tienes la libertad de entrar, desde luego con un corazón limpio, purificado de malas obras y habiendo confesado cada pecado. Dice aquí que Él nos ha limpiado y liberado, verso 22, y que nos podemos acercar a papá. Así de que tomemos el trozo de pan y digamos en esta mañana: Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo en rescate por nosotros. Gracias porque tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, entregó su cuerpo. Su cuerpo fue deshecho para que por medio de su muerte nosotros pudiéramos vivir. Gracias, amado Padre, por haber enviado ese Cordero tuyo que quita el pecado del mundo. Tomamos este pan en acción de gracias por tu sacrificio, amado Señor, y te amamos y te agradecemos por haber muerto en nuestro lugar. Comamos de este pan en acción de gracias. Y este jugo representa la sangre de Cristo que es descrita aquí por el autor de la carta a los Hebreos. Esa sangre pura, perfecta y sin mancha, sangre que limpió nuestra rebelión y que continúa limpiándonos de todo pecado cuando ofendemos al Señor. Así es de que tomemos de este jugo en acción de gracias. Démosle gracias a Dios por este sacrificio y por Cristo, nuestro Redentor, aquel que nos liberó del pecado. Señor, una vez más, gracias, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo en propiciación de nuestros pecados. Gracias porque es el único que nos pudo haber reconciliado contigo, porque es el único que entregó su vida en propiciación de nuestros pecados. Gracias, Padre, por la reconciliación que has operado por medio de Cristo, y gracias porque esto que nos une ahora a ti, como hijos amados, nadie lo podrá deshacer, ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por aquellos que aún no conocen de tu amado Hijo, para que puedan conocer que solamente por Cristo hay salvación y vida eterna, y que Cristo es el único que puede mediar entre tú y nosotros. Gracias por tu Espíritu que nos fue dado y por tu palabra que es luz en nuestro caminar diario. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que compartamos estas verdades de la palabra de nuestro Dios. En unos minuticos este mismo mensaje lo estaré colocando en el perfil de YouTube
Pastor Ricardo González Velandia. Visita por favor este perfil, Pastor Ricardo González Velandia en YouTube. Ahí están todos los mensajes que domingo a domingo compartimos con el ánimo de que conozcas a Jesús si no lo has conocido, o que te afirmes en la fe si eres un hijo o una hija de Dios. Agradecemos con mi esposa Pili las oraciones a nuestro favor y el apoyo que puedan darle a este ministerio. Las donaciones y ofrendas son con el propósito de seguir subiendo contenido, de verdad, para que más personas conozcan. Y desde luego, no es un secreto para nadie, las donaciones y ofrendas son también para nuestro sostenimiento. Así que gracias por eso, que Dios los bendiga. Espero verles esta semana en el grupo de estudio bíblico y el miércoles en el grupo de oración, 7 de la noche, hora de Colombia, tenemos el grupo de oración. Y si tú que estás en México quieres ser parte de ese grupo de oración, a las 6 de la tarde del tiempo allá en México, pues te esperamos en este grupo. Un caluroso abrazo de mi parte, de mi esposa Pili, que el Señor continúe bendiciéndoles y mucho, mucho ánimo frente a las situaciones adversas. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.